Hoy día quiero que meditemos en un tema que me sorprende, la verdad, me sorprende en algunas cosas, porque muchas veces dentro del cristianismo, este tema tan maravilloso, este tema que tal vez en algún momento de nuestra vida, para ti que ya eres cristiano, te llegó a sacudir la vida, ¿no? Este tema que llegó a impactarte tanto, que cambió un antes y un después en tu vida, lleguen a decir que es un tema básico, ¿no? Tú dices, vamos a hablar del Evangelio y te dicen, pero eso es lo básico. Bueno, de alguna forma es la base, porque no podemos construir una teología sana sin el Evangelio, te acepto. Pero que lo digan básico en el sentido de lo que culturalmente nosotros hablamos de básico, como que fuera lo más pequeño y que ya, eso ya lo sé, ya, ¿no? Dame más, ¿no? Así. Es bastante sorprendente. Como dijo un predicador famoso, tal vez cuando estemos en la eternidad, en el cielo nuevo y la tierra nueva, pasarán decenas de millones de eras y de años y no vamos a poder entender toda la profundidad del Evangelio. Sin embargo, de manera muy simplista, muchos dicen, eso ya lo sé, ya. Hablaba con un hermano que estamos conociendo de Chimbote y me da gusto ver cómo hay hermanitos allá que sí quieren profundizar del Evangelio y hacen preguntas cada vez más profundas del Evangelio, ¿no? Y me da gusto eso, ¿no? Ver jóvenes de 22, 23 años que me hace recordar cuando empezó la nueva reforma hace 15 años, casi 2009 más, ¿no? Más de 15 años. Y muchos jóvenes, como tal vez muchos de ustedes, o en ese tiempo yo, aunque ya tenía 29 años, no estaba tan joven, pero estábamos en una búsqueda, ¿no? De conocer más acerca de Dios y estudiar las Escrituras y profundizar en estos temas poderosos y grandiosos. Y lo primero con lo que nos estrellamos fue con un montón de predicadores que ahora ya muchos de ustedes conocen, pero que nos decían, vamos al Evangelio. Y yo también pasé esa etapa donde decía, pero hasta llegué a criticar a uno de estos predicadores porque todos sus temas eran el Evangelio, ¿no? Pero no es así, el Evangelio es algo que nunca vamos a poder entender en su totalidad. Y más bien, por esa falta de entendimiento del Evangelio, es que después, ¿qué hacemos? Lo diluimos o lo abandonamos. Y generalmente muchos de los que diluyen o abandonan, no significa que abandonan la fe, sino que llamándose cristianos lo reemplazan con otro tipo de mensaje disfrazado, pero que no es el Evangelio. ¿Amén? Y ese es el gran problema que nosotros tenemos. Romanos capítulo 1, verso 16, el apóstol Pablo dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque a mí me asustaría que no entiendas el Evangelio. ¿Sabes por qué, hermano querido y hermana querida? Porque si tú no entiendes el Evangelio, entonces no entiendes el mensaje que te salvó. ¿Cómo llegaste a ser salvo si no lo entiendes? ¿Y cómo evidencias tu salvación si no predicas el Evangelio? O sea, ¿qué predicas si no entiendes? ¿O solo invitas a la iglesia a la gente? Te invito, que no está mal, inviten. Pero tu deber no es solo invitar, ¿no? Tu deber es predicar el Evangelio. Entonces, hay hermanos aquí que van al otro extremo y dicen, el Evangelio es muy profundo, el Evangelio es demasiado complicado, dicen, para escapar de dar una respuesta cuando se les pregunta, ¿qué es el Evangelio? Respóndeme ahora, ¿qué es el Evangelio? Y no saben. Examínate entonces, estoy rumbo al cielo, soy salvo por gracia, solo por gracia por medio de la fe, gracias al mensaje del Evangelio. ¿Cómo después no sé qué es el Evangelio? Eso hay que reconsiderarlo, ¿no? Vamos a hacer un resumen de lo que dice el mismo apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Acompáñame en tu Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a ir de los versículos 1 al 8. Y vamos a recordar de una manera fácil qué es el Evangelio. ¿Amén? El mensaje de Jesús, el mensaje de salvación, el mensaje que te salvó y el mensaje que te va a seguir salvando.
el mensaje que te salvará. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 8. El apóstol Pablo te dice así, que es Dios inspirando al apóstol Pablo, o sea, Dios te dice así, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, es decir, Pablo también fue salvo por este mismo mensaje, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Amén. Entonces, maravilloso. Ese es el mensaje del Evangelio. Cristo nació primero, encarnó, porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y se hizo hombre por su pueblo. Vivió una vida santa, sin pecado. Él cumplió la ley que tú y yo no podemos cumplir, ¿ves? Él la cumplió. Por eso la Biblia también le llama el segundo Adán, ¿no? El postrer Adán. Porque así como en Adán todos caemos, en Jesús hay salvación. Todos los que están en el team Adán, condenados. Pero si entras al team Jesús, por gracia eres salvo por medio de la fe. Entonces dice que así fue. Cristo vivió una vida santa que tú no podías cumplir y cumplió la ley. Luego fue a una cruz y cargó los pecados que no eran de él. Porque él no pecó, pues. Él no merecía la muerte. Pero él cargó tus pecados. Y como dice Isaías 53, en el verso 10, una profecía del sacrificio de Cristo 700 años antes de Cristo, él fue sacrificado por ti y por mí. Dice Isaías 53:10 que al Padre le plació quebrantarlo. O sea, al Padre le plació castigarlo. Y yo sé que hay algunos predicadores exagerados que lo hacen como si Dios fuera un tirano cósmico, ¿no? Así, no. Cuando dice que al Padre le plació es que es olor fragante, como dice el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando hacían un sacrificio del Cordero, olor fragante para Jehová. O sea, el Señor dijo, acepto el sacrificio. Eso es lo que pasa. Por eso el Padre le plació, ¿no? O sea, se satisfizo, se acabó. ¿Cómo? Eso está en Isaías 53. ¿Cómo lo vemos que Jesús lo presiente ya y lo siente y lo vive en la cruz? ¿Qué dice? Consumado es. Se acabó. La deuda está pagada. No tienes que obrar y hacer un montón de cosas para salvarte por obras. No tienes que hacer un montón de tradiciones y cosas religiosas para mantenerte en tu salvación tampoco, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la salvación es solo por gracia, por medio de la fe, como lo fue en el Antiguo Testamento. Si lees el capítulo 11 de Hebreos, siempre fue así. Ahora, este Cristo, muchos predicadores lo han torcido. A pesar que sí te predican una parte tal como la que te estoy diciendo. No creo que ningún predicador se niegue lo que te estoy diciendo. No lo podría negar. Pero a la hora de la práctica, lo tuercen, ¿no? Reemplazan la gracia de Dios, lamentablemente, por lo que estábamos justo hablando, por costumbres, por reglas, por tradiciones. Aún, mira, hermanos, te digo, cuando tú falsificas el Evangelio, puedes irte para los extremos. Por ejemplo, el extremo de los legalistas. El legalista no necesariamente es el que conocemos acá en Latinoamérica, ¿no? El que te dice, ponte una faldota, no te maquillas, ¿no? O sea, te está poniendo unas reglas, te está poniendo unas reglas que condicionan tu salvación, ¿te das cuenta? Porque este hermano te va a decir, eres salvo por gracia, por medio de la fe, o sea, sí te lo va a decir. Pero luego te va a decir, ¿por qué no te amarras el pelo? ¿Por qué usas maquillaje? ¿Por qué no usas faldota? ¿No te estás vistiendo decorosamente? ¿No pareces cristiano? ¿Cómo que no pareces cristiano? ¿Estás dudando de la salvación por gracia por medio de la fe? Ya comenzamos. Y eso lo tenemos todos acá en Latinoamérica intrínsecamente, ¿se han dado cuenta? Está en nuestro ADN. Todos somos un poquito legalistas. Así somos a veces. Como dice el pastor Sugel Michelin, si quieres ver un legalista, mírate al espejo. A todos nos puede pasar esa tentación de comenzar a juzgar al otro porque cómo se vistió.
Ahora, lo malo de una iglesia que predica un evangelio diferente ya no es una opinión personal de un hermano, es que tienen un estándar y con ese estándar te miden.